es nuestro tema en esta noche, el Espíritu Santo y la palabra, la realidad. Recuerdan que terminamos el martes pasado con respecto a la parte del engaño, ¿verdad? El engaño. Y después del engaño tiene que venir la realidad. La realidad, el Espíritu y la palabra. Para la palabra espíritu, espíritu se define en el Antiguo Testamento como ruaj. Significa viento, respiración, significa mente. Hay un término también en el Nuevo Testamento que... ¿Aló? Sí. En el Nuevo Testamento también se describe esta palabra, espíritu, pero ya no como ruach, que es en el hebreo, en el griego es neuma, P-N-U-M-A, neuma. Neuma significa igual viento, soplo, respiración. Interesantemente, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que en el principio, cuando fuimos creados, el libro de Génesis, la Escritura habla que nosotros recibimos el soplo del aliento de vida. Dice que Dios hizo al hombre y sopló sobre él aliento de vida. Y a partir de ahí, ese hálito de vida está en nosotros. Job capítulo 12 y verso 10, uno de los libros más antiguos, a nosotros nos deja en la reseña con este texto y vamos a buscarlo para que podamos compartirlo e iniciar de esta forma. Veamos cómo es que la Escritura en Job, en el capítulo 12 y a partir del verso, vamos a ver, aquí tengo, ¿qué se me perdió? Aquí está Job. Job capítulo 12, verso 10. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente para que, si se le suena diferente, pero dice, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. ¿Qué dice otra versión? Si alguien me ayuda. Es decir, que la vida de todo el ser humano, que la vida del ser humano está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Es decir, la vida le pertenece a Él. Lo que nosotros somos, la vida misma es de Él. Es decir, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada, porque el poder de la vida, el poder de la muerte, el poder de esta vivencia está solamente en Él. De Él depende, en Él está la vida. Nosotros vamos a ver en este tema por lo menos 3 aspectos importantes, no en esta noche vamos a ver qué podemos abarcar, pero vamos a ver 3 temas. Uno, ¿qué es la realidad espiritual? ¿Qué es la realidad espiritual? Otro tema que vamos a tomar de ahí es la realidad en el libro de Hebreos y sus 7 aspectos. Una realidad en el libro de Hebreos, 7 aspectos. Y el tercer tema o subtema es libres de la ley bajo el régimen del Espíritu. Es importante, hermanos, que ustedes sepan, bueno, ¿por qué estamos seleccionando este tema? Habíamos hablado sobre el engaño y aquí dispusimos y propusimos, y ustedes vieron videos de las atrocidades, el engaño que pudiéramos estar o está viviendo en mucha forma la iglesia evangélica. Pero tenemos que tratar de trabajar ahora entonces la otra parte. Bueno, sí, hay un engaño, pero hay una realidad. ¿Vivirá la iglesia esa realidad? ¿Estaremos viviendo en la realidad del Espíritu? Porque la única forma de que el engaño pueda ser expuesto y la única forma en que nosotros podamos salir de ese engaño es a través del Espíritu Santo. Es a través de esa realidad. Cuando hablamos de realidad, estamos hablando de las cosas más congruentes que tienen que ver con la Escritura, pero aplicadas a nuestra vida, aplicadas a la iglesia, aplicadas a la familia, hermanos, y que con valentía nosotros podamos decir, Señor, de verdad, necesito vivir una realidad, que es la realidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque ese soplo, ese ruach o ese neuma, ese aliento de vida que en nosotros fue depositado desde el principio, es lo que a nosotros nos maneja. El aliento de la vida de Dios siempre ha estado en nosotros. Por eso nosotros somos seres espirituales. Por eso el redarguir del Espíritu, hermanos, cuando el Espíritu Santo vino al mundo a redarguir,
de justicia, de juicio y de pecado, es sobre la base del soplo de aliento de vida, porque en medio de todos los seres humanos Dios sopló. Y ahí es donde está esa particularidad. Se llama la conciencia de Dios. Y sobre la conciencia de Dios es donde el Espíritu vino y puede venir a empujar, a redarguir. No habría otra manera, ¿verdad? Si Dios no hubiese depositado en nosotros ese aliento de vida, ese soplo primero, nosotros no tendríamos posibilidades. Tan así que Él nos pone a nosotros como la corona de la creación. Tan así que Él dice que lo perfecto que Él hizo fue al hombre. Amén. Entonces, con toda esa parte es que vamos a estar trabajando, bueno, ¿qué es la realidad entonces espiritual? Y que nosotros seamos confrontados, hermanos, que seamos motivados en el nombre de Jesús para poder ver algunas escrituras que nos puedan traer a nosotros esa luz. Yo siento en alguna medida que la iglesia, a mí se me ha hecho un poco difícil últimamente la predicación o la enseñanza, porque estamos viviendo momentos tan difíciles y hoy con tanta parte de la psicología que ha entrado a la iglesia, ¿verdad? En donde yo no sé a veces, yo digo esto con todo respeto, no sé si tantos predicadores hay o cuántos motivadores hay. Me parece a mí cuando oigo las conferencias y las cosas que son más motivadores que pastores o que predicadores o que maestros. Es todo un asunto para motivar hacia algo. Y uno no quisiera caer no quisiera caer en la trampa, porque esa no es la realidad. La realidad es que lo que nos motiva a nosotros y nos debiera motivar a nosotros es lo que verdaderamente en Cristo somos. Lo que nosotros nos debe motivar es la obra expiatoria de Cristo en medio de todos esos tiempos. Lo que a nosotros nos debe motivar es que hemos sido de verdad seleccionados de parte de Dios para poder hoy estar aquí, hermanos. Somos su pueblo escogido, somos una nación santa, somos un real sacerdocio y esto no de nosotros, pues es don de Dios, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, sobre este aspecto es donde vamos a estar revisando algunas escrituras. Hay que sacar la Biblia porque tenemos muchos textos. Interesantemente, hermanos, dicen que las personas antes de morir siempre dicen las mejores cosas. Jesús no es la excepción y hay 5 pasajes claves tocantes al Espíritu y esto lo declaró Jesús la noche antes de ir a la cruz. Entonces, vamos a revisar para tener también como contexto y como base, como fundamento, esta parte en donde el Señor viene y de verdad expone las escrituras de una forma riquísima y adecuada. Todas están ahí en el libro, en el Evangelio de Juan. Y vamos a ir a Juan. Entonces, en el capítulo 14, en el verso 26, note esta escritura, hermano. ¿Qué dice ahí? Dice que estamos 14:26. Perdón, 14:16 al 20. Si es que el 26 está ahí abajo, ¿verdad? Es el segundo. Número 1, 14:16, Señor Jesús conmigo. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Verso 18. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Verso 20. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Hermano, este texto que toca Jesús aquí le está hablando a los discípulos específicamente antes de que Él fuera a ser entregado. Pero noten aquí, hay algunas particularidades, hermanos, que uno no puede dejar de pasar sobre el aspecto de lo que es la realidad. ¿Verdad? ¿Qué es lo real? Lo tangible. ¿Qué es lo real? Lo objetivo. Si nosotros hablamos del Espíritu Santo como nuestra realidad, tenemos que hablar de la palabra también como nuestra realidad. Pero vean lo que dice Jesús. Si me aman,
obedezcan mis mandamientos. Es decir, que Jesús en medio de todo este aspecto dice, ustedes me aman, ustedes tendrán que mostrar obedeciendo mis mandamientos. Nuestra realidad como creyentes entonces no puede irse más allá ni quedarse atrás con respecto a esto. Uno, nosotros amamos al Señor y ahí es donde tenemos que responder de verdad en la realidad. Lo amamos. Si usted lo ama, usted guardará sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor para nosotros? Bueno, sus mandamientos no son gravosos para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor dijo con respecto a sus mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y a quién más? Y al prójimo como a ustedes mismos. Es decir, la obediencia al Espíritu en medio de esto tiene que ver otra vez con todo otro montón de aspectos de la particularidad de la vida diaria. ¿Qué más sigue diciendo? Él dice, yo le voy a pedir al Padre y Él dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Hermanos, si hay algo que a nosotros se nos olvida, pienso yo, como en la vivencia cristiana, es que el Espíritu Santo está por siempre con nosotros. Donde quiera que estemos, en todo lo que estemos haciendo, en todo lo que estemos pensando. Esa es la realidad. Lo que pasa es que yo creo que a veces la iglesia no vive en esa realidad. Cuando nosotros vienen situaciones adversas, nosotros se nos olvida, hermano. Se nos olvida. Nosotros se nos cae todo el ropaje. Se nos cae todo, hermanos, todo el glamour. Se nos cae esa parte de la realidad. Hermano, Dios no miente. Él dice que va a estar con nosotros todos los días. Todos los días. Él dice, voy a mandar al otro, al abogado, al otro que es el paracleto, al otro que es el defensor y que estará con ustedes, hermano, para siempre. Una vez que usted aceptó a Cristo en su corazón, usted tiene el Espíritu. Para siempre. Para siempre. Entonces usted y yo nos preguntamos, bueno, entonces ¿por qué es que hay tantas deficiencias? ¿Por qué caemos en engaño? ¿Por qué tantas veces hay cosas que uno ve hombres que predicaron, que dijeron y al final no están? O al final no han permanecido. El tema ahí no es el Espíritu no se les ha ido. El Espíritu está ahí por siempre. ¿Contristado? Sí, contristado, pero ahí está. Porque las promesas de Dios son verdad. Amén. Entonces, pensemos en esas realidades. Hermano, si la iglesia de hoy y si nosotros como creyentes no vivimos sobre esas realidades, nosotros vamos a fallar mucho, hermano. Y uno lo ve. A veces el objetivo o el propósito del cristiano se desvirtúa. Se desvirtúa a través de formas y cosas que a veces no son del todo malas. ¿Por qué? Bueno, porque a veces yo quiero que el Señor me sane, pero no tomamos la alternativa de saber que Dios sí sabe por qué me está pasando eso y que yo con gozo pueda aceptar. Hermano, es difícil, es decir, es duro. Es decir, para ser muy sincero, yo no lo logro. Ahí es donde está el punto, yo no lo logro. Y yo le he dicho, Señor, yo no lo logro. Entonces, qué dicha que el Señor por su Espíritu viene, hermanos, y habla a la comunidad de fe. Y entonces me acuerdo de cosas. Y el domingo para mí fue espectacular saber que me libertó algo. Y sí, si me declaro en mi debilidad, Él puede hacer en mí lo que Él quiere hacer. Entonces, me declaro débil por causa de que en mí mismo y por mí mismo no lo logro. Pero Él en mí lo logra. Él en mí lo puede. Y yo tengo que aferrarme a eso. Entonces cuando me aferro a eso, me aferro al plan eterno de Dios y no me aferro solamente a que Dios me dé algo que yo necesito, porque Él sí sabe de que estoy necesitado. Amén. Sí, vamos ahí, en la parte, estamos clarísimos. Jesús decía, me refiero al Espíritu que guía toda la verdad. Esa es otra parte, hermano. El Espíritu nos va a guiar a toda la verdad, a toda la verdad. Por eso, hermanos, cuando la palabra se junta con el Espíritu, y yo digo, sí, tal vez nosotros tengamos mucho conocimiento, el conocimiento no está mal, hermano, ¿verdad? El asunto es que yo debo agregar
al conocimiento del Espíritu y ser obediente a la voz del Espíritu que a través de la palabra me está hablando. Entonces, si la palabra me dice a mí, guarden y cuiden una salvación tan grande, yo tengo que aferrarme, hermano, a que mi salvación es una salvación que está trazada eternamente y que debo conducirme guardándola y viviendo como tengo que vivir. ¿Para qué? Para no caer en los errores que se han caído por tiempo y para no caer en el engaño. Bueno, porque el punto está en la discusión, que si se pierde o no se pierde, el punto más bien, porque no discutimos si yo estoy guardando lo que el Señor me dio. Y no solamente aferrarme a que no la pierdo porque entonces puedo hacer cualquier cosa, o si la pierdo y vivo con el temor de todos los días de vivir en la condenación, de que quién sabe qué hice y ahora seguro si estoy mal. No, creo que tenemos que nosotros empezar a hablar de la realidad, y la realidad tiene que ver con eso, con que si yo guardo la salvación y la guardo como Dios quiere que yo la guarde, entonces, hermanos, yo me aseguro de que de verdad voy caminando hacia los lugares celestes. Amén. En el verso 18, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Interesante ese vendré a ustedes, porque este vendré a ustedes tiene que ver otra vez con otra parte. Ya la parte legal del Espíritu Santo depositado en nosotros es parte de la verdad, de la realidad. Pero Él dice, yo vendré. Ya no está hablando del otro, está hablando de Él, ¿verdad? No está hablando del Espíritu Santo, Él está hablando de Él. Dice, yo vendré a ustedes, no los abandonaré, yo vendré a ustedes. ¿Dónde es que entonces Jesús vuelve a aparecer? Si a nosotros en la salvación se nos dio el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo ahí? Bueno, ¿dónde calza entonces Jesús, el que viene otra vez? Calza exactamente, hermanos, en la revelación de Pablo, él habla de que entonces aquí en esta entrada a la salvación por el Espíritu me va a guiar a toda la verdad en una negación de vivencia para que entonces en mi debilidad se fortalezca Cristo, y entonces Cristo ahora sí viene a mí y refleja lo que realmente Él es. Hermanos, Dios en su patrón, en su trabajo, en lo que Dios está haciendo, Él no ha cambiado, hermano, Él no ha variado. La Trinidad ha estado completa y perfecta por siempre, trabajando en nosotros. Nosotros somos los que debemos de ver cómo hacemos para agarrar y abrazar esas verdades espirituales, que son una realidad. Cuando hablamos de realidad, y ahorita vamos a ver qué es realidad, hablamos de realidad, estamos hablando, hermanos, de que es algo de lo que yo vivo, algo en lo que yo camino, algo en lo que yo no solamente creo, me lo como, yo es mío. La realidad es algo que camina conmigo. Amén. Entonces, Cristo dice, yo voy a venir, yo no los voy a dejar solos. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que Él va a venir? Porque ahí, acuérdense en el contexto. Él estaba hablando a los discípulos. ¿Cuándo es que Él dijo que iba a venir? ¿O será que está hablando de la segunda venida? ¿Verdad? Y en la resurrección de Cristo es cuando nosotros tenemos la posición de que ahora entonces Él se le presenta a los discípulos de nuevo, y vean que Él les vuelve a decir, y dice que en algunos textos dice que Él sopló otra vez y les dice, reciban otra vez el Espíritu. Jesús es algo bien interesante, hermanos, lo que nosotros podemos ver aquí. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. ¿Cómo? ¿Cómo el mundo no lo va a ver, pero nosotros sí lo vamos a ver? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo es que Jesús dice, el mundo no me ve, pero ustedes sí? Le estaba diciendo a los discípulos, el mundo no me ve, ustedes sí. No podía ser solo resurrección, que los 40 días que Jesús aparece después de la resurrección, dice que fue visto por muchos, ¿verdad? Y testificó, ¿verdad? A muchos. Pero el asunto es cómo es que el discípulo le va a volver a ver. ¿Cómo creen ustedes, hermano? ¿Cómo es que el mundo no lo ve, pero nosotros sí? En este particular, en primera instancia, los discípulos, ¿qué creen ustedes que se preguntaron ellos? ¿Cómo es esto? Él no nos va a abandonar, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me van a ver. Dado que yo vivo, ahí está, ustedes también vivirán. La vida, otra vez, es un asunto de vida.
La vida de Cristo en nosotros es lo que verdaderamente hace. Y el mundo no lo puede ver, pero nosotros sí. ¿Cuándo? Cuando desarrollemos esa realidad de cuerpo y que entonces mi situación sea tu situación. Cuando en mi debilidad yo encuentre en medio del cuerpo de Cristo ese acorpamiento. El apóstol Pablo lo dice así: hay que discernir el cuerpo de Cristo. Cuando yo discierno el cuerpo de Cristo, entonces puedo ver a Cristo en medio de las circunstancias, puedo ver a Cristo en medio de mi núcleo familiar, puedo ver a Cristo en mi situación, puedo ver a Cristo en mi hermano y en mi hermana. Ahora, esta será la realidad de la iglesia. Es una realidad escrita. Es una realidad de la palabra, pero es una realidad en nosotros. Es la realidad de la iglesia. Además, pongámoslo en otro círculo más concéntrico. Es la realidad de mi familia. Hagamos otro círculo más pequeño. Es mi realidad. Vivo así. Vivo mirando a Jesús en mi hermana. Vivo mirando a Jesús en mi situación. Vivo mirando a Jesús en todo lo que a mí me pasa. Bueno, esta es la realidad que nosotros tenemos que recibir. ¿Cómo creen ustedes que sería nuestra vivencia si vivimos sobre esa realidad? La pregunta que a nosotros también tiene que confrontarnos en esta noche es si usted de verdad ve a Jesús en su hermano. Esa es la realidad que nosotros tiene que confrontarnos. En el verso 20 dice: cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Ese verso 20 tenemos que verlo explicativamente, ¿verdad? En el evento, él dice: cuando yo vuelva a la vida, ustedes van a saber que yo estoy en mi Padre. ¿Cómo es que Jesús, volviendo a la vida, está en el Padre? Él está en el Padre, en el plan y en el propósito eterno que se trazó desde los tiempos. En el evento de la cruz, de estar en Cristo, el plan eterno del Padre se cumplió. Por eso él dice: ustedes van a... Es que Jesús no está hablando de ninguna otra cosa más de que cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán. Es decir, está hablando de una realidad. Ustedes se van a dar cuenta. No es un asunto ficticio, no es un asunto de una historia, no. Ustedes se van a dar cuenta que yo estoy en mi Padre. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos aquí en esta parte, en Cristo, en la ejecución de la obra expiatoria, es la realidad del Padre que se consumó a través del Hijo. Amén. Entonces, yo estoy en el Padre porque estoy haciendo la obra. Por eso ustedes están hoy en Cristo. Y ve lo que sigue diciendo: cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. Aquí es donde está el tema. Y ustedes van a saber que ustedes están en mí. Ya no yo, sino que Él está en mí. Ya no yo, ahora Cristo en mí. Ya no yo solamente, sino que Cristo en mí. ¿Recuerdan? Aquí tiene que verse la cruz. Y cuando nosotros vemos que la explicación sigue diciendo, ¿verdad? Ustedes están en mí y ahora dice: yo estoy en ustedes. Ahora él dice: yo estoy en ustedes. Ese yo, el cambio, hermano, lo objetivo, lo subjetivo, lo objetivo, ¿verdad? Sí, ya no hay que explicar eso, me imagino que ustedes ya conocen mucho de eso. Pero esta parte de la realidad de la obra se viene a transformar y dice: entonces yo estoy en ustedes y ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿En cuáles ustedes? En ustedes. En la realidad de la obra concluida. Hermano, nosotros como iglesia deberíamos de cabalgar ya en medio de este tema y saber que la vivencia, hermano, pero es que es una vivencia a la que tenemos que despertar en la realidad. Yo voy a ser insistente en esto, no que lo estemos haciendo mal. Yo creo que Dios nos ha ido llevando en su misericordia, pero falta mucho de la realidad del Espíritu en medio de la iglesia. Porque lo que nosotros hemos enfocado o lo que la iglesia ha enfocado por mucho tiempo en la realidad, que es parte de la realidad, es en la parte de las obras, en la parte de los dones ministeriales, pero aquí estamos hablando de la obra perfecta y completa, en donde ya no yo, mas Cristo en mí, para que todos seamos uno en Él. Amén.
Eso es casi claro. Gracias, ahora los invito a un café. Ok, en el verso, no puedo ir, tengo que ir más rápido. En el verso 26, sin embargo, vean el verso 14-26. Cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho. Ve qué interesante, hermano. Jesús les está diciendo, el Padre es el encargado de mandar el Espíritu Santo con un objetivo muy claro, para que Él les recuerde todo lo que yo les he dicho. Piensen qué fue lo que Jesús les dijo. ¿Qué creen ustedes que fue lo que Jesús les dijo? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué es a lo que Jesús se refiere con que el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que les había dicho? Ajá, ajá, sí, ajá, 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 ajá. Cuando Jesús resucita, Jesús usa este término. Les dice, y cuando entra al aposento, cuando están ellos ahí, Él les dice, recuerden lo que yo les había dicho. ¿Qué era? ¿Qué era lo que les había dicho? Él les dice, ¿recuerdan que yo se los había dicho? ¿Qué qué? Que Él resucitaría al tercer día. Eso era lo que ellos necesitaban, no perdérselo. ¿Por qué, hermanos? Porque en la resurrección es donde está la realidad de Dios. Si Cristo no resucitó entre los muertos, dice el apóstol Pablo, en vano sería todo el evangelio. Y nuestra fe no serviría para nada. Hermano, ahora, esa es la realidad del texto. En el contexto primero, con respecto a los discípulos. Pero en nuestra aplicación, ¿cómo está la resurrección de Cristo funcionando en nosotros? ¿Por qué tememos tanto a la muerte? Porque no entendemos resurrección. ¿Por qué nosotros tememos a la muerte? ¿Por qué no nos gusta morirnos? Yo me incluyo. Porque quizás la realidad de la resurrección no ha sido revelada en nosotros. Porque si fuese revelada y no nos hubiéramos olvidado de que Él resucitó como el primero, indicando que detrás de Él vienen muchos, y la Escritura nos deja abierto todo un panorama, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la resurrección es un evento, hermanos, que sigue trascendiendo. Pero yo estoy hablando, hermanos, no solamente de la realidad de la palabra, estoy hablando de cuál es nuestra realidad como iglesia, como individuos. Hermano, ¿por qué a nosotros nos golpean tanto las crisis y las situaciones que estemos viviendo en medio de los núcleos familiares? ¿Por qué es que nos golpea tanto? Nos golpea porque, bueno, de por sí hay una debilidad, del cual yo también soy débil, ¿verdad? Yo también en circunstancias y en situaciones también me encojo y me contristo y ¿verdad? Y me da mi escenario, ¿verdad? Y lloro, etcétera, lo que nos da a los humanos, ¿verdad? A los humanos espirituales. El punto está en cómo yo llevo adelante ese evento y cómo lo trabajo en medio de mi vida. Porque a mí me podría dar algo como una tristeza por una circunstancia, pero porque yo no me voy a poder quedar viviendo ahí. Yo no puedo vivir bajo el temor. Yo podría tener temor en algún momento, pero el amor perfecto de Dios tiene que aparecer y echar fuera todo temor y saber entonces en quién yo he confiado. Hermano, es porque nosotros no vivimos una realidad, la realidad del Espíritu y de la palabra, a nosotros a veces nos queda muy corta. Para nosotros lo que es real es lo que se cumple en nosotros. Para nosotros lo que es real es lo que nos va saliendo bien. Amén o ay de mí. Porque nosotros no podemos ver un evento como quizás ellos no lo vieron. Por eso Jesús les decía, recuerden lo que yo les digo. Ellos cuando entraron ellos no estaban tan obedientes, es que estaban demasiado miedosos y por eso se encerraron todos en una casa.
Y estaban temerosos. Tan así que cuando dice la escritura, el relato, cuando las mujeres vinieron, mujeres, ¿verdad? Mujeres al poder. Cuando las mujeres fueron a la tumba y él aparece, y aparece el ángel y les da toda la instrucción, hermano, es que vean la capacidad que hay. ¿Usted sabe qué fue lo que las mujeres le dijeron a ellos? Cuando llegaron y le tocaron la puerta, que venían de la tumba, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué les dijeron las mujeres? ¿Se acuerdan ese relato? Las mujeres le dijeron, hombres miedosos. No, no, eso no. Hombres medios pendejos. No. Ellos le dijeron, lo hemos visto. Y él nos dijo que fueran allá. Creo que era Samaria. O que tenían que caminar un montón de kilómetros para ir y encontrárselo del otro lado. Pero, oigan el relato. Dice que los discípulos salieron y fueron. Y aún iban en medio del camino e iban dudando. Ir de un lugar a otro lugar, alguien podría decir, no, esa gente sí es de fe. Ellos todavía no se habían encontrado. Cuando se encuentran con Jesús, Jesús les habla a ellos con respecto a lo que Él les había dicho. Amén. Hermano, ahora sí, contextualicemos. ¿Qué es lo que Jesús nos ha dicho a nosotros? Hermano, yo siento que la vida cristiana, nosotros no hemos pasado de un límite. Y es donde yo digo, hay que ir a la otra milla. Yo siento que nosotros seguimos como aquel grupo de discípulos encerrados con un montón de temores. Yo siento que a veces nosotros conocemos un poco de cosas y no queremos vivirlas o no sabemos cómo vivirlas. ¿Por qué se aflige nuestro corazón y tiene miedo? ¿Por qué nos afligimos con tantas situaciones que nos están pasando? Y está bien, hermano. Yo digo, en mi humanidad, en mi debilidad, yo puedo hacerlo y vivirlo, pero ¿cómo no lo supero? Me estoy dando a entender. Necesitamos superarlo. Ese es el otro paso. Porque si no, estos 5 pasajes claves que Jesús habló, veamos otro. Juan 15. En Juan 15, 26, 27, Jesús vuelve a decir antes de esto, 15, 26, 27. Uy, que voy despacitito. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Hermanos, ustedes, dice, a ustedes yo les envío el Espíritu de verdad. Dice el Espíritu de verdad. ¿Ah? El Espíritu que es la verdad, o el Espíritu de verdad. ¿Para qué manda el Espíritu de verdad? Para que den testimonio acerca de quién, de mí. Hermano, ve cómo nosotros hemos equivocado un poco el perfil de lo que es la iglesia. ¿Cuál es el testimonio que nosotros damos? A veces el testimonio, o lo menos que testificamos, es de Él. Hablamos más de nosotros. Nos preocupa más nuestra situación. Nos preocupan más nuestras cosas. Estamos muy ocupados en las cosas de nosotros. Y entonces así es como estamos testificando. Estamos testificando. La realidad es que no testificamos de Cristo. ¿O sí? Cuando la gente a nosotros nos ve, debiera de ver a Cristo, hermano. Así. Pero nosotros estamos muy ocupados en nosotros. No estamos testificando de Él. Y la realidad es que tenemos que dar un cambio. ¿Sí? Voy a 15, a 16:4. 16:4 en adelante. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía voy a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy.
En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, ahí está la palabra, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. ¿Por qué? Si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Cuál es el pecado del mundo? La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Vean este evento, hermano. Bueno, aquí hay para una prédica y una enseñanza enorme, 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 hermano. Porque Jesús cuando estaba hablando de esta parte, él les dice, yo les voy a decir esto para que cuando sucedan ustedes recuerden. Hermano, ¿usted se acuerda de qué fue lo que Jesús le dijo a usted o me dijo a mí? Hermano, la realidad, Él dice, yo les quiero hablar de la realidad. Ahora voy al Padre que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que me han dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. Pero esta realidad es en la que nosotros no logramos a veces encajar, hermano. ¿Qué preferimos nosotros? Para Jesús. Jesús sabía que era lo mejor. El Espíritu Santo. Y noten ustedes en el caminar de la iglesia o en el caminar de su vida, ¿de quién depende usted más? ¿De Jesús o del Espíritu? Él dijo, es mejor que yo me vaya. Yo creo que estamos en momentos, cuando hablamos de la realidad de Dios en la enseñanza, el Espíritu, Él quiere que el Espíritu sea el que controle la comunidad de fe. Juan capítulo 10, para contestar con la Biblia mejor. Juan, en el quinto discurso de Jesús antes de morir, él dice en 16, 12 al 15 lo siguiente. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, empezamos por ahí. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento ustedes no lo soportan. Eso es lo que está pasando con la iglesia. La iglesia no está soportando. Mano, porque cuando usted confronta a alguien, la gente sale a la defensa diciendo, no es que a mí el Señor me dijo. Y usted, cuidado, le dice lo contrario. Usted le puede decir lo contrario, pero la gente está convencida de sí misma. Y lo que usted cree, eso lo gobierna. A mí el Señor me dijo, aunque las cosas que esté haciendo son contrarias a la Escritura. ¿Sí? O aunque estén en una interpretación a veces errada. Pero bueno, Jesús decía esto. Ahora note esto. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es decir, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Dice, Él me glorificará y tomará de lo mío y lo hará saber. Me glorificará porque le contará todo lo que reciba de mí. Verso 15. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. No podemos confundirnos. Una cosa es que el Espíritu toma de Jesús y lo hace saber para glorificarlo. La particularidad de la persona del Espíritu Santo funciona acorde a la Trinidad, pero individual, hermano. Es decir, el Espíritu Santo está para guiarnos a toda la verdad. Él va a contarnos. Y se va a mostrar a sí mismo. Y se va a mostrar Él. Ok, yo le voy a preguntar entonces, señor, a usted algo. ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿Dónde? No, no es cierto. Ese es el tema. Ahí es donde está el problema de nosotros. Jesús está sentado a la diestra del Padre, gobernando. Cristo, otra vez, hermano. Qué bonito. Otra vez. La
la consecuencia, la realidad que nosotros tenemos, y estamos hablando de la realidad. La realidad es que Jesús está a la diestra del Padre. Jesús no está viviendo conmigo. El Espíritu Santo me está revelando a Cristo en mí. ¿Quién hace que el Espíritu, qué hace que Cristo en mí salga? El Espíritu. El Espíritu es el que me guía y me lleva y hace que Cristo sea abierto en mi vida por los hechos, por lo que Él hizo. Amén. Ese es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo no tiene su autonomía en medio de esta revelación, porque Él toma de lo de Jesús, no toma de sí mismo. El Espíritu Santo por sí mismo no tiene una enseñanza, tiene una acción. La acción del Espíritu Santo es decirme todo lo que el Padre y el Hijo dijeron. Entonces, no nos llamemos a confusión. Lo que pasa es que siempre nosotros muy románticamente hemos manejado que es Cristo vive en mí. Sí, bueno, Cristo vive en mí, pero lo que Cristo vive en mí es lo que Él hizo, lo que Él ha hecho, su obra, toda su forma. Es decir, el Espíritu, por eso hemos hablado, hermano, el Espíritu de Cristo es una cosa y el Espíritu Santo tiene que ver con otra cosa. ¿Qué es lo que realmente mora en mí? El Espíritu de Cristo. Esto ya nosotros lo hemos conversado y uno espera que esto sea enseñanza, ¿verdad? Ya trabada ahí. Entonces, no podemos confundirnos porque no entendamos algo. No, pero todo lo que pidan al Padre, pídalo en mi nombre, por medio del Espíritu Santo, en la guía del Espíritu. Eso es claro. La Trinidad nunca se va a despegar. La Trinidad es una unidad, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que en medio del mover de Dios y en medio de la progresión, y aquí hemos hablado de las progresiones de Dios, en medio de la progresión de Dios, este es un espacio, yo no creo que sea solamente es que el Espíritu Santo en este momento es el que el Padre y el Hijo dejaron hasta el momento final, porque Él sabía que esa obra de redarguir, esa obra de justicia, juicio, pecado, esa parte de la guianza, es el Espíritu el que nos podía. ¿Por qué pasó así? Porque Jesús no podía dispensarse en todos, pero el Espíritu Santo sí podía dispensarse en todos. Por eso Él envió el Espíritu Santo, para que morara en nuestro espíritu y a través de esto entonces poder nosotros conocer y tener el conocimiento de la voluntad del Padre y de la obra de Cristo en mí. El tema, lo que pasa es que hay un bagaje religioso que nosotros hemos asumido, ¿verdad? Y yo digo, no, pues no está mal como que diga que es que Cristo vive en mí. Sí, Cristo vive en mí, su obra, todo lo que Él es está en mí, su obra, ¿verdad? Su espíritu, porque es el espíritu de Él, en mí, ¿verdad? Su voluntad, ¿verdad? Si es que lo dejamos que se exprese, ¿verdad? Por supuesto. Por eso cuando hablamos de estar en Cristo, Cristo en mí, y que todos seamos uno, entonces volvemos al tema en el cual nosotros entendemos que en este momento su espíritu es el que me está llevando a esas verdades. Entonces yo conozco su obra por la revelación. ¿Quién tiene que ser revelado en mí? Cristo. ¿Quién me lo revela? ¿Cómo orar como conviene? ¿Quién es el que me enseña a orar como conviene? No sabemos cómo orar. Dice, el Espíritu Santo es el que me va a enseñar. Jesús les enseñó a los discípulos cuando ellos le dijeron, ¿cómo orar? Y Jesús les dijo, bueno, Padre nuestro, y les enseñó a orar. Pero el Espíritu hoy en medio de nosotros hace funciones. Es la acción de Dios. Él no es nada de Él. Nosotros no adoramos al Espíritu, ni le oramos al Espíritu, pero invocamos el nombre del Señor a través de la guianza del Espíritu Santo. Profetizamos a través del Espíritu Santo, pero ¿de qué por eso es que la profecía no es algo más como decirle a alguien, esto dice el Señor, usted, la que está aquí, ¿verdad? Es más el levantamiento de la palabra, de aquellas formas en las que el Espíritu, por ejemplo, el domingo se levantó una palabra con respecto a esta parte de la debilidad y usted vio la administración que se dio de una forma muy especial y después como vimos a través de la palabra, igualmente en la parábola, ¿verdad? Entonces es lo que el Espíritu puede hacer en los cantos, etcétera.
Cuando nosotros vemos ahí en Lucas capítulo 24 y en el verso 49, qué barbaridad, no me alcanzó. Dice, ahora enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿verdad? ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. ¿Y cuál es la indicación? Enviaré al Espíritu Santo tal como como prometió mi Padre. ¿Quién fue entonces el que hizo la promesa del Espíritu? El Padre. El Hijo comunica del corazón del Padre que iba a pasar, y a quién le encomienda la acción. Al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo va a venir, ustedes se quedan aquí y el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en la realidad? Toma del Padre y todo lo del Hijo y nos lo hace saber. Entonces, cuando yo sé todo lo del Padre y sé todo lo del Hijo, yo puedo decir que yo tengo revelación de Cristo en mí. Amén. ¿Por qué? Porque no es la revelación del Espíritu Santo, es lo que impartió el Espíritu Santo. De ahí lo importante de que nosotros tengamos esa apertura y podamos abrirnos al Espíritu Santo para que nos guíe, hermano, en medio de la comunidad de fe. Y no solamente en formas, porque hay formas, ¿verdad? Hay formas, ¿verdad? Si cantamos canciones rápidas, danzamos. Si cantamos canciones despacitas, lloramos. Por ejemplo, no es el caso de nosotros. Pero ¿por qué no dejarnos guiar en medio de todo lo que pueda suceder como iglesia, hermano? Ese es mi corazón, que la realidad del Espíritu en medio de nosotros como comunidad de fe y la palabra nos haga gozarnos, o nos haga llorar, o nos haga inclinarnos, o nos haga postrarnos, o nos haga despertarnos, hermanos. Como iglesia tenemos que despertarnos a muchas áreas en medio de todo esto. Entonces, aquí está el tema, llenos interiormente y exteriormente. Es decir, cuando nosotros vemos algunos textos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ya vimos ese de Lucas, pero vamos a Hechos. Hechos 1, 4 al 8. Dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, les preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Verso 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué es lo que iba a hacer? El Espíritu Santo iba a traer la revelación del Hijo, pero en la realidad, para que ellos fueran testigos. ¿Para qué recibirán? ¿Qué iban a recibir? ¿Qué es poder? ¿Qué es poder entonces? El poder es, ¿cuándo es que yo tengo poder? Yo tengo poder cuando alguien a mí me da autoridad sobre algo. Yo tengo un poder, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si yo le doy las llaves a usted del carro, ¿verdad? Y yo le digo, tome ese carro, lléveselo. Usted tiene poder, aunque no sea suyo. Y si alguien le dice, ya, es que ese es el carro del pastor, sí, pero yo tengo la llave. Y él me dio el poder de llevármelo. Yo tengo el poder de Dios. Eso es lo que la Escritura a nosotros nos narra con respecto a esta parte. Ahora, la parte de ser llenos interiormente, ¿verdad? Internamente o interiormente y exteriormente. Esa es otra de las partes que nosotros tenemos que entenderlo, hermanos. Vivirlo en la realidad. Cuando Juan 14, 16, 17, que ya leímos, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de Juan 14? Acabamos de leerlo hace un rato. Jesús prometió antes de morir, antes de ir a la cruz, que el Espíritu en realidad sería enviado. Y el Espíritu de realidad había de entrar en los discípulos para impartirles todas las realidades divinas del Padre y del Hijo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se cumplió esto? Bueno, en la resurrección, cuando en Juan
Juan capítulo 20, alguien que me lo lea ahí, Juan capítulo 20, 19 y 22, interiormente ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Vean ahí, ¿quién me lo lee bien rápido? Ahora en la resurrección es cuando Jesús les vuelve a recalcar y les vuelve a afirmar. Interiormente, Romanos 8:16 dice, ¿qué dice? Ok, este espíritu se une a nuestro espíritu, ¿para qué? Para dar testimonio de que ¿qué? De que somos hijos. Interiormente hay una realidad, somos hijos por el espíritu. Ahora, la parte exterior o exteriormente, la palabra griega que se usa ahí es pleto, que significa llenar exteriormente. Ahora, en Pentecostés ellos fueron equipados para cumplir su comisión y ser llenos exteriormente. ¿Por qué exteriormente? Porque necesitaban poder con demostración del Espíritu, ¿verdad? Y en la predicación se ve cuando Pedro sale, ¿verdad? Es decir, ser investidos desde lo alto. Entonces, inmediatamente pudieron predicar el Evangelio con denuedo y poder. La realidad no es que ser llenos es una experiencia muy especial y difícil de obtener. No es verdad. No es verdad. No hay que ser un culto especial para que usted sea lleno del Espíritu. Hay que solamente tener a Cristo y recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, y el Espíritu Santo viene. Ahora, cuando hablamos de llenuras, estamos hablando otra vez de un ejercicio espiritual de vivencia en la cual exteriormente el Espíritu empieza a trabajar y hacer las cosas. Entonces, la realidad espiritual ¿en qué consiste la realidad espiritual? El Señor lo dijo en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran le deben de adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es espíritu y qué es verdad? Bueno, otro tema que no creo que nos podamos hacer hoy. Entonces, lo espiritual no se puede ver con los ojos físicos, ni se entiende usando la mente. Entonces, si nosotros queremos hablar del espíritu, tendríamos que hablar de otra cosa. No solo por lo que veo, ¿verdad? Sino por las cosas que Dios tiene y quiere que nosotros hagamos.